Bueno, arrancamos entonces con el teórico de hoy, que es de respiratorio, ¿sí? Bueno, ya nosotros las otras clases las vienen leyendo, ya vienen estudiando y todo, supongo, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, funciones del aparato respiratorio. ¿Quién puede tirar algunas funciones del aparato respiratorio? Fácil, hay un montón. Intercambio de gases, ¿qué más? Regulación del pH, tienen todas las cartas. ¿Qué más? A ver, saquen los machetes, aunque sea, así que revisen. ¿Qué otro más tiene de función? El olfato, que eso comparte mucho con el sistema nervioso central, ¿no? Bueno, el habla también forma parte de una de las entidades del aparato respiratorio. Bueno, funciones generales, intercambio de gases. ¿Qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Bien, que son por lo menos los que son útiles, aunque también hay otros gases también, ¿no? En el aire. Porque ¿cómo está compuesto el aire? ¿Qué tiene el aire? Nitrógeno. ¿Qué más? Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Bien, o sea, hay varias composición de varios gases, ¿no? También dentro de lo que es el aire. ¿Cuánto de esos gases, cuánto del aire representa el oxígeno? ¿Cuánto el nitrógeno, por ejemplo? Nitrógeno como 70%. Ajá, como El oxígeno era 70%, como 20 por ahí, 25. Bueno, ese concepto lo tienen que saber, porque es el oxígeno que ustedes respiran, ¿eh? ¿Qué porcentaje de oxígeno es el que le ingresa al cuerpo? 21%, bien. Ese 21% es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire ambiente, ¿sí? Es lo que llamamos fracción inspirada de oxígeno o PO2, ¿sí? Entonces cuando ustedes escuchen que, por ejemplo, tienen internado a un paciente y le van a poner oxígeno, ustedes ya saben que aire ambiental está al 21%, y después, según qué dispositivo de oxígeno le pongan, ya sea una cánula nasal, una máscara con reservorio, que son las máscaras que vienen como con una bolsita, u otros tipos de dispositivos, en función de eso ustedes saben si le aportan un 30%, un 35%, un 40%, un 100% de oxígeno según el dispositivo de oxigenoterapia que le pongan. Por eso es importante saber que entonces el aire ambiental tiene un 21% de oxígeno, ¿sí? Cuando pensamos en el tema de los gases, estamos hablando de que los gases y todos, el aire, el nitrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y demás, cada uno de ellos ejerce una presión por sobre los otros, ¿se entiende? Ustedes tienen el oxígeno y el oxígeno genera como una presión para poder estar entre medio del nitrógeno, entre medio del dióxido de carbono, gases raros y demás. Esa presión se la conoce como presión parcial, ¿sí? Cuando yo hablo de presión parcial del oxígeno, estoy hablando de la presión que ejerce el oxígeno entre medio de otros gases, ¿sí? Eso es la presión parcial. Bien, o sea que saber cuánto de oxígeno ambiental tenemos es como muy importante. Y ese oxígeno ambiental, ese 21%, ¿nosotros utilizamos todo? No. Gran parte, nosotros usamos un pequeño porcentaje de ese oxígeno y el resto se exhala, ¿sí? El resto va por la expiración. Ese es uno de los fundamentos por los cuales la respiración boca a boca, ¿se entiende? O la respiración así artificial funciona en algún punto, ¿sí? Porque no es que ustedes cuando exhalan solamente dióxido de carbono. Exhalan dióxido de carbono y el oxígeno que lo utilizaron también, ¿sí? Bien, regulación del pH sanguíneo, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Olfacción, contiene los receptores por el sentido del olfato. ¿Dónde está la olfacción? Chicos, la nariz. O sea, una respuesta obvia, pero bueno. La olfacción está en la nariz, ¿sí? De hecho, es el primer par craneal. Vieron que en la estructura del encéfalo y de la zona del tallo encefálico surgen un montón de lo que llaman pares craneales. Pares craneales se les dice que son nervios que tienen una función muy importante en el organismo, que después los van a estudiar después en anatomía, y el primer par craneal es el del olfato, y justamente va como por arriba a través de la lámina cribosa del etmoides, que es uno de los huesos que está por encima acá
después lo pueden mirar en los dibujos de anatomía, y que emite como unas prolongaciones hacia lo que es la mucosa y a través de ahí se puede tener el sentido del olfato. Incluso, miren qué tan importante es ese nervio que se suele asociar a distintas enfermedades que puedan estar o no asociados con trastornos de la olfacción. Por ejemplo, el síndrome de Kallmann, que es una de las donde hay anosmia, es decir, no pueden sentir el olfato, y está relacionado también con algunos trastornos endocrinológicos también, ¿no? O sea, fíjense que incluso la gente que tiene trastornos de la olfacción, como la olfacción es tan importante para el gusto, porque están asociados, muchas veces la persona que tiene trastorno de la olfacción no tiene muy buen sentido del gusto o no le percibe bien el gusto de la comida, ¿sí? Así que es muy importante. La fonación produce sonido. ¿Dónde se produce el sonido? En las cuerdas vocales que están en la laringe, ¿sí? Filtra el aire inspirado y lo depura de partículas y gérmenes. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Cómo lo filtra? ¿Cómo lo...? Tiene que ver con la barrera de defensa Bueno, perfecto. Un tipo de... ¿Es innata o es adquirida? Innata. Es innata, está bien, es un tipo de defensa, pero tenemos varios mecanismos. Siempre vamos como de mayor a menor, y esto de mayor a menor tiene que ver con primero toda la región de la nariz, en donde tenemos un montón de pelos y para atrapar partículas grandes. ¿Se entiende? Cuanto más chiquito nos vamos hacia adentro, van empezando a ser, digamos, cada vez menores hasta que llegan los macrófagos alveolares, que es para captar las partículas más pequeñas, ¿sí? Bien, excreta pequeñas cantidades de agua y vapor. Por eso empañamos el vidrio, ¿no? Cuando hacemos así. Bien. Estructuras que lo componen. Bueno, básicamente tenemos arriba a la faringe, ¿sí? Tenemos la nariz. Adentro de la nariz ustedes después pueden ver, están las coanas, los cornetes, todas las estructuras por donde difunde el aire. La nariz es muy importante, porque ¿qué pasa en la nariz? ¿Qué ocurre además de la olfacción? Ocurre la cuestión esta de que tenemos pelitos en la nariz que atrapan las partículas. ¿Qué otras cosas más pasan en la nariz? La mucosidad. La mucosidad, ¿para qué nos sirve la mucosidad? Nos sirve para las defensas. ¿Qué más nos sirve? Esa mucosidad nos permite humidificar el aire, ¿sí? Nos permite humidificar el aire, nos permite también ayudar a que ese aire se caliente, porque imagínense que se hacen 3 grados bajo cero, y si ustedes respiran ese aire así como de 3 grados bajo cero y va derechito a los pulmones, pueden llegar a generar alguna broncoconstricción o algún mecanismo reflejo o algo que lo pueda alterar. Vieron que cuando hace mucho frío se caen los mocos, ¿no? No sé si a alguno le pasará o soy el único que me pasa eso, pero bueno. Bueno, eso tiene que ver con que al respirar aire frío, el cuerpo siente la necesidad de calentar más rápidamente ese aire, ¿se entiende? Entonces cuando uno inhala por la nariz empieza a secretar más cantidad de moco como para justamente tratar de agarrar todo ese aire, chicos, tratar ese aire de calentarlo, ¿sí? Bien. En esta cavidad nasal también está conocida como nasofaringe, ¿sí? La cavidad nasal que está incluida dentro de la faringe globalmente, y tenemos la cavidad bucal, o también conocida dentro del aspecto respiratorio también como orofaringe, y también para el digestivo que lo comparte. Ahora, nosotros naturalmente deberíamos respirar por la nariz porque es justamente el sitio por donde podemos filtrar el aire, calentarlo, humidificarlo, un montón de beneficios que tiene. ¿Hay mecanismos de defensa a nivel de la nariz? Sí, puede haber, ¿sí? Digamos, que es lo que veníamos mencionando. Y nosotros, si bien podemos respirar por la boca, también la cuestión de la respiración bucal eso es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Por ejemplo, los bebés, vieron que los bebés cuando son chiquititos, hasta los 3 meses, 4 aproximadamente, no saben respirar por la boca. Por eso cuando tienen 2 o 3 moquitos los bebés, es como que no pueden respirar, se atoran, no saben respirar por la boca. Eso es una capacidad que se adquiere después. Por eso es que los bebés cuando se llenan de mocos, las mamás se preocupan mucho porque a veces se ponen colorados, azules, qué sé yo, porque no pueden respirar bien. Entonces hay que sacarle los moquitos. Bien, después tenemos
hacia atrás tenemos este espacio. Si ustedes ven, acá ven como una tapita, ¿vieron? Esta es la lengua que termina ahí y está esto que es como una especie de tapa, ¿sí? Ese espacio, que es justamente este que está acá, ahí donde marcan la flecha, ese espacio se conoce como glotis. La glotis es simplemente un espacio. Y esa tapita, eso que ustedes ven ahí, que es como una saliencia o como una prominencia, que es esto que está acá, ¿sí? Es la epiglotis, ¿sí? Resulta de que cuando ustedes tragan, la epiglotis cae y se tapa digamos, el ducto respiratorio. Se tapa justamente para que la comida vaya derecho al esófago, ¿sí? Y cuando ustedes no tragan, están en situación de reposo, eso está abierto. Al estar abierto hace que todo el tracto del respiratorio esté despejado y ustedes puedan respirar. Por eso no se puede comer y hablar al mismo tiempo. O comen o respiran. ¿Se entiende? Es como dicen las abuelas. Comer o respirar. Por eso si ustedes están riendo, no sé cuándo, y justo se mandan algo y tosen, ¿por qué tosen? Es un arco reflejo que tiene que ver justamente con un cuerpo extraño que está donde no tiene que estar y el cuerpo justamente tiende a eliminarlo. ¿Y quién en una situación de emergencia si alguien se atora? ¿Vieron que está comiendo así, de repente empieza así a toser, como que está atorado y como que les está diciendo que se atoraron con algo? ¿Qué pueden hacer? ¿La maniobra de Heimlich? No. ¿Por qué no? Porque si está tosiendo, está con un mecanismo de defensa. Puede toser. Ustedes le tienen que decir, tosé más fuerte, vamos, más fuerte. ¿Se entiende? Es mejor que lo haga por su propio mecanismo. ¿En qué situación usan la maniobra de Heimlich? Cuando hay asfixia, tal cual, cuando no puede nada, que está así, que les hace la seña de que se está asfixiando, entonces ahí sí ponen mano y puño entre ombligo y apéndice sifoide y simulan así, hacen una compresión brusca y simulan hacia afuera como la tos, sería una simulación como externa, para que salga este cuerpo extraño. Bien, pero también puede ocurrir de que si ustedes están comiendo, qué sé yo, y se ríen y todo esto, por ahí cuando tosen, ¿sí? o en la parte de la comida o del alimento se le van las vías respiratorias, pueden ocurrir otras cosas. Por ejemplo, que si es comida o algo de eso que se va por la vía respiratoria, puede ser de que eso sea un foco de infección y que después terminen teniendo una neumonía a causa de lo que se aspiraron y que se terminó en los pulmones, ¿sí? O como nos pasa a nosotros en pediatría a veces, que los chicos se aspiran y se aspiran un cuerpo extraño, una bolita o alguna de estas cosas y queda impactada en algún ducto respiratorio, ¿sí? Que eso hay que sacarlo después, retirar. Bueno, perfecto. Estábamos con la faringe y la vía aérea superior. ¿Y por qué también es importante este área? Porque, por ejemplo, ustedes cuando estén en emergencias o cuando estén más adelante en la carrera y tengan que intubar, vieron los pacientes cuando no pueden respirar por algún motivo y uno los tiene que intubar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es meterse en la cavidad aérea, en la vía respiratoria. Entonces van a poner un dispositivo, ¿sí? Que van a ponerlo hacia adentro en la boca. Van a mirar las cuerdas vocales y van a agarrar un tubito y lo van a meter justamente adentro para que atraviese las cuerdas vocales y a través de ese tubo ustedes puedan ir respirándolo artificialmente, ¿sí? Si ustedes no lo ven, tengan cuidado porque puede pasar el tubo para el esófago y están inflando el esófago y el estómago. Es un error muy frecuente y es muy común cuando se empieza a practicar eso. Pero en una situación de emergencia el tiempo corre, entonces tienen que tratar de no equivocarse. Bien, laringe. La laringe entonces están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales justamente son las que ayudan a producir la voz y la apertura, o según cómo se abra o se cierra, también va a ser los sonidos, si ya sean más agudos o no, o más graves. Inmediatamente por debajo de la laringe, ¿dónde está la laringe ubicada? ¿Dónde estaría? Está en el cuello, es lo que le llaman la nuez de Adán, ¿sí? Eso sería como la laringe, esa altura. Está formada básicamente por tejido cartilaginoso, ¿sí? El tejido cartilaginoso, recuerden que hay como distintos tipos, este es más de tipo hialino, ¿sí? Este tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido como más duro, es como vieron como la oreja, es ese tejido así, de ese tipo. Bien.
Inmediatamente por debajo de la laringe está la tráquea, que nos sirve también para conducir ¿cómo se llama? El aire. La tráquea a su vez tiene un revestimiento muy particular, que la tráquea está revestida por epitelio pseudoestratificado ciliado, que después lo vamos a ver. Después se bifurca, ¿sí? Se bifurca esto, la tráquea, en lo que son los bronquios, ¿sí? Los bronquios se llaman bronquios primarios o bronquios fuentes, son dos, y la característica que tiene la segmentación de todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio es que los bronquios siempre se dividen de a dos, no se dividen ni de a tres ni de a cuatro, entonces siempre a partir de que sale uno se divide en dos, de ese bronquio primario, bronquio fuente se divide en dos, de cada uno de esos se divide en dos, y así, siempre la división es de a dos. Otra característica más, piensen, ¿cómo puede estar el bronquio primario derecho y el izquierdo? ¿Cuál puede estar más hacia abajo o más hacia arriba, digamos, como más horizontal sería? ¿Qué les parece a ustedes? El derecho es más recto, ¿no? El izquierdo está más horizontal. ¿Y por qué el bronquio que está acá está más hacia arriba, más horizontal? Por el corazón justamente que está ocupando ese espacio, entonces tiende a estar un poco más arriba. ¿Y por qué eso es importante? Porque si ustedes se aspiran con algo y algún cuerpo extraño va hacia el lado de los pulmones, ¿a dónde lo irían a buscar primero? Al pulmón derecho, por lógica, porque tiende a ir hacia ese lado. ¿Se entiende? Fíjense qué importantes son las relaciones anatómicas y saber medianamente cómo está compuesto todo, porque cuando haya algún problema ustedes tienen que inmediatamente saber que, por ejemplo, como el bronquio fuente derecho tiende a ir más como hacia abajo, probablemente es más fácil que impacte de ese lado que del otro lado. ¿Sí? Bien. Después tenemos a los, los bronquios, después se van a ir subdividiendo, ahora vamos a ver. Tenemos a los pulmones, afortunadamente son órganos pares, o sea que tenemos dos. Y una de las diferencias son los lóbulos que tienen, que por ejemplo el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿sí? ¿Por qué tiene 2 lóbulos también y no tiene 3? Por el corazón, que le impide que tenga como un desarrollo más completo, porque tiene el corazón acá justamente en el medio, ¿sí? Estos son, lo que estamos charlando ahora, son someros detalles del aparato respiratorio. El aparato respiratorio bien completo lo van a ver bien más adelante, ¿sí? Después van a tener que estudiarse toda la segmentación pulmonar, van a ver cómo cada lóbulo se segmenta en subpartes, ¿sí? Y bueno, todas las áreas que tiene, eso lo van a ver bien en anatomía también. Bien, ¿y los pulmones están en qué cavidad? Torácica, ¿no? Tenemos la cavidad torácica. Este es el pulmón, ¿derecho o izquierdo? Derecho. ¿Por qué es derecho este? Está bien desarrollado, tiene la cavidad. ¿Por qué derecho y no izquierdo ese? ¿Por qué es derecho y por qué no es izquierdo? Oh, la filosofía, decíamos filosofía. Por la posición anatómica. Chicos, la posición anatómica, ¿recuerdan cómo era? No, bueno. La posición anatómica soy yo así, estando de frente a ustedes, con las palmas hacia adelante, ¿sí? Esto es la posición anatómica. Todo lo que está delante mío es anterior o ventral. Todo lo que está hacia atrás mío es posterior o dorsal, ¿sí? Eso quiere decir que esta parte de la mano es dorsal y esta parte de la mano, la palma, es ventral o anterior, ¿sí? Esta es mi derecha. Entonces, si esta es mi derecha, de este lado está el pulmón derecho. Porque yo siempre, en cualquier imagen, tengo que considerar la posición anatómica, no es de la posición del... Si ustedes lo ven desde acá, dice el izquierdo. No, pero es el derecho del paciente. Entonces ustedes tienen que pensar en el paciente y siempre tienen que recordar la posición anatómica, que es justamente esta. Por eso siempre se ve al revés. Y cuando ustedes ven una radiografía de tórax, lo mismo, porque es lo mismo. ¿Se entiende? La van a ver de esta manera. Bien. Los cortes que van por el medio se llaman sagitales, así como si yo cortara a una persona así por el medio. Los cortes que son así son transversales, ¿sí? Bien, y los longitudinales, los que son justamente acá como que van atravesando de esta manera.
Bien, todos son como las cuestiones básicas así de cortes anatómicos. Bien, tenemos los pulmones y por fuera de los pulmones hay algo. ¿Cómo? Por fuera de los pulmones están las pleuras. Las pleuras es como un recubrimiento que tiene el pulmón hacia afuera. Estas pleuras son dos, es la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura visceral es la que estaría como pegada al pulmón y la pleura parietal es la que está pegada del lado interno a lo que sería la parrilla costal, ¿sí? Entre medio de las dos pleuras hay un líquido que es el líquido pleural y que está en muy escasa cantidad, ese líquido pleural. Y este líquido pleural, esta asociación de ambas pleuras lo que hace es que es como que mantiene al pulmón distendido. Imagínense que el pulmón, si yo lo agarrara en estado natural, fuese un muñoncito chiquitito así. Pero al tener estas pleuras, las pleuras es como que lo traccionan, ¿se entiende? Y lo expanden. Por eso el pulmón tiene ese tamaño, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque si entre medio de estas pleuras ingresara cualquier contenido, aire, líquido, lo que fuese, va a tender a colapsar el pulmón, ¿sí? Por eso es que las pleuras tienen que estar siempre pegaditas y con ese mínimo de líquido pleural. ¿Por qué también es el líquido pleural importante? Bueno, cuando ustedes vean las infecciones y cuando vean neumonías y cuando vean todas las infecciones que se pueden producir a nivel respiratorio, a veces estas infecciones son tan grandes o traspasan que terminan afectando la cavidad pleural y se terminan produciendo derrames pleurales. Y después tendrán que estudiarse las características del líquido pleural para saber cuándo es normal, cuándo no es normal, cuándo es transudado, cuándo es exudado, cómo son las proteínas, la albúmina, la glucosa, el LDH, el ácido láctico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, ahora les estoy diciendo que recuerden que está el líquido pleural entre medio de las dos pleuras. ¿Sí? Así que fíjense que hay mucho más por ver, pero bueno, podemos ver, aunque sea, vamos por lo básico por ahora. Entonces, pleura visceral, pleura parietal y líquido pleural en el medio, que además este líquido pleural permite que cuando los pulmones se expanden puedan rozar entre sí. Hay una patología, por ejemplo, se llama paquipleura, que es una pleura que es como que queda seca, ¿sí? Que tiene que ver generalmente con un problema de infeccioso previo, el cual no se ha curado bien o por algún motivo. Entonces eso hace que friccione y que cuando el corazón tiende a expandirse se le dificulte mucho porque eso está como todo pegoteado. Así que fíjense que es importante que eso tiene que friccionar bien para que el pulmón pueda expandir bien. Y por fuera de eso y en la cavidad torácica tenemos a las costillas que recubren todo esto. Y están los músculos intercostales que están en las costillas. Estos músculos intercostales tenemos internos y externos, ¿sí? Por adelante tenemos el esternón, atrás está la columna y toda la parrilla costal. Incluso hay distintas formas de tórax. Hay tórax que son, no todos tienen la misma forma, ¿vieron? Están los que tienen pectus excavatum, que son los tórax que son como hundidos hacia afuera. Hay otras personas que tienen pectus carinatum, se llama que es el pectus como en quilla o hacia adelante o pecho de paloma. Bien, hay gente que tiene malformaciones costales y tiene fusionadas las costillas. Bueno, infinidad de cosas. Bien, ¿se entendió esto? ¿Sí? ¿Muy rápido? ¿Mucha información? Bueno, después rebobinan el video y repasan así. Bien. Bueno, debería pasar. Vamos a pasar a ver con este. Bueno, entonces, un poco lo que veníamos hablando. Clasificación según su anatomía, tenemos un aparato respiratorio superior constituido por nariz, faringe y estructuras asociadas, y un aparato respiratorio inferior asociado básicamente a la laringe, tráquea, bronquios y pulmones, ¿sí? ¿Qué especialidad se encarga del estudio de la laringe, por ejemplo? ¿Especialistas en qué? Los otorrinos. Muy bien, los otorrinos se encargan de eso. Por ejemplo, ¿no? Dentro de las tantas cosas que hacen los otorrinos. Bien, faringe. Bueno, acá tenemos nuevamente un poco más detallado. Fíjense, ahí está la laringe arriba. Fíjense que después de la laringe viene la tráquea. La tráquea son como esos anillos, ¿vieron?
no son anillos completos, son como si fuesen, tienen como una forma de C y tienen toda esa estructura que ustedes ven adelante cartilaginosa y la parte y hacia atrás no cierra ese anillo, ¿sí? En la parte de atrás. Eso tiene que ver como con un resabio embriológico, porque cuando se va formando el bebé adentro, en la embriogénesis, es un solo tubo, ¿se entiende? Que es como que va desde la boca hacia abajo, y ese tubo se diferencia, es como que se divide en dos, imagínense así tipo virtual, tipo 3D, se divide en dos ese tubo, y el tubo de adelante es el que forma la tráquea, y el tubo de atrás es el que forma el esófago. Y en ese desprendimiento que hace, justo la pared que estaría tocando uno con otro es la que queda como incompleta, ¿se entiende? Y la parte de adelante es la que tiene el anillo, que es el anillito, esos anillitos que se ven ahí, ¿sí? Esos anillitos están básicamente formados de, son cartílagos, son un tejido cartilaginoso de tipo hialino. Y si un paciente no respira en una situación de emergencias, tienen que necesariamente ayudarlo a respirar justamente porque se atragantó una asfixia o algo, y en las situaciones de emergencia los médicos deben hacer una punción. ¿En dónde harían la punción para que pueda respirar? En la cuarta. ¿Qué parte? Porque inmediatamente por debajo de la laringe, ¿sí? Inmediatamente por debajo de la laringe, más abajo no puede, porque yo después más abajo empieza la cavidad torácica, así que como que es medio difícil, pero es inmediatamente por debajo de la laringe. Se palpa la laringe, la nuez de Adán, inmediatamente el primer cartílago por debajo, se punza ahí, ¿sí? O para poner, por ejemplo, los traqueostomas de las ostomas para hacer la traqueostomía. Vieron la gente que tiene, que es como un dispositivo que está acá en el cuello. ¿Qué cuestiones podría tener esas personas? Que al tener ese tipo de dispositivo, por ejemplo, el aire no lo puede ni calentar ni humidificar, más que lo que le queda de tráquea. Entonces es gente que tiene que cuidarse un poquito más de lo respiratorio, ¿no? Incluso hay personas que tienen esos dispositivos con algún filtrador de aire antes, como para tratar de, digamos, separar algunas partículas grandes y no obstaculizar. Pero como es un cuerpo extraño, ¿qué hace el cuerpo? Produce más mocos para tratar como de eliminarlo, ¿se entiende? Entonces generalmente la gente con traqueostomía, muchos de ellos suelen acumular más mocos y más secreciones porque el cuerpo lo detecta como una sustancia extraña y la quiere sacar. Perfecto, después tenemos entonces este primer espacio, se llama carina. La carina es donde se bifurcan, justamente es un espacio desde donde se bifurcan bronquio fuente derecho e izquierdo, los bronquios primarios, que es justamente este espacio que está en la primera, ¿sí? Después tenemos, como dice acá, los bronquios izquierdos y cada bronquio primario, secundario, terciario tiene que ver con esta división que se van haciendo de los bronquios, ¿sí? Pleura parietal, pleura visceral, la cavidad pleural, que es la que ya vimos con su líquido pleural, y todos los bronquios. Bien, perfecto. ¿Vamos bien? ¿Cómo se divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal? Por el diafragma. Muy bien. Perfecto. Pregunta importante, pero la he hecho en algún final y no la saben. Fíjense que dentro del sistema respiratorio tenemos una zona de conducción y una zona respiratoria. Esto tiene que ver con que hay zonas dentro de lo respiratorio en el que puede haber intercambio de gases y zonas en las que no puede haber intercambio de gases. Por ejemplo, en la zona de conducción, fíjense que es la zona que iría llevando el aire, sería, ¿no? Donde está la tráquea, donde están los bronquios, los bronquíolos y los bronquíolos terminales. Es decir, como ya las últimas subdivisiones del aparato respiratorio. Pero en la zona respiratoria, ¿qué empieza a pasar? Poco a poco se va como especializando histológicamente hasta poder llegar a los sacos alveolares al final. Pero no es que termina y están los sacos alveolares, sino que es como que de a poquito se va sumando el tejido que va a ir constituyendo el alveolo. Por eso tenemos bronquiolos respiratorios. Eso significa que en el bronquiolo, cada tanto o en un espacio intermedio, hay parte de tejido alveolar,
¿Se entiende? Y en ese tejido alveolar se puede producir algo de intercambio gaseoso. Quizás no es tanto, pero se produce algo. Y cuanto más se subdivide, más tejido alveolar empieza a aparecer, hasta que finalmente llegamos a los sacos alveolares. ¿Se entiende? Diferenciado. El saco alveolar es lo que sería la unidad respiratoria, ¿sí? Es donde se lleva a cabo el mayor porcentaje, digamos, del intercambio y difusión de gases. ¿Cómo se llaman las difusiones de gases? ¿Cómo se llama ese intercambio? Hematosis, con H, ¿sí? Ahí se produce más la hematosis. Acá fíjense, dice el número de tubos por rama. Por ejemplo, la tráquea 1, bronquios 2, 4, 8 y 6, 32, y después ya empezamos por día de la 4, por ejemplo. ¿Sí? Un montón de subdivisiones. Si empezamos a pensar a nivel histológico, sabemos que el tejido va a ir variando. Esto es muy simplificado, ¿sí? Después esto lo van a ver en histología, detalle por detalle, cada cosa. Este es el resumen de todo un trabajo práctico de 3 horas de respiratorio, o 4 o 2 clases de respiratorio y histología, en la diapositiva, ¿sí? Pero bueno, para que vayan viendo de que es simplemente la introducción. Fíjense que el epitelio interno de la parte de todo lo que recubre, sobre todo tráquea, es pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, ¿sí? Pseudoestratificado, ¿se acuerdan qué características tenía ese tipo de epitelio? Parecían más, ¿sí? Parecen más capas de células, pero en realidad es una sola capa, y la característica que tiene es que todas esas células apoyan sobre la membrana basal, ¿sí? La membrana basal, ¿sí? Que estaba formada por fibras reticulares y fibras de colágeno, son las que anclan este epitelio, y este epitelio estaba a su vez, ¿se acuerdan?, anclado a esta membrana basal por los semidesmosomas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Bien, y este epitelio a su vez es ciliado. El movimiento de las cilias, ¿hacia dónde va? Hacia arriba, barre como hacia arriba las cilias, ¿sí? Entonces tiene un movimiento particular que las manda hacia arriba. ¿Por qué es importante acordarse que hay cilias? Bueno, justamente porque ayuda a barrer el moco y todos los detritos o todos los elementos varios, digamos, que se puedan inhalar con la respiración y que hayan que sacarlo. Fíjense que hasta hay una enfermedad que se llama disquinesia ciliar, que tiene que ver con el mal funcionamiento de las cilias, ¿no? Entonces, acumulación de moco y todo lo que eso conlleva también. Así que tenemos que saber que sí. Si no, esa enfermedad no la van a pensar nunca. Este epitelio se va a ir de a poco simplificando, ¿no? Por ejemplo, después se va a ir haciendo un epitelio simple, cilíndrico, ciliado y con células calciformes. ¿Se acuerdan que las células calciformes son también las que producen mucina? Y esta mucina es la que tapiza este epitelio para producir cierta cantidad de moco y mantenerlo humidificado, ¿sí? Perfecto. Y después se va a ir transformando de a poco en un epitelio cúbico simple no ciliado. Todo esto estamos hablando de la parte interna, ¿sí?, de todo lo que son los ductos respiratorios. Si pensamos desde lo que es tejido cartilaginoso, vieron como hablábamos de la tráquea, que en la tráquea básicamente teníamos anillos incompletos de cartílago, habíamos mencionado que tenían como una forma de C. Estos, de a poco, a medida que va descendiendo, no la tráquea, sino a medida que se va bifurcando, vieron los bronquios, broncojoel y demás, se van a ir transformando en placas. ¿Placas qué significa? Que el cartílago efectivamente está todo unido, no es en forma de C, sino que está todo unido y va transformándose en placas, es decir, como si fuese un tejido continuo, ¿sí? Y va a llegar un punto en el cual deja de haber cartílago, ¿sí? Es como que se pierde. Pero en esa zona donde se pierde es donde empieza de a poquitito a aparecer el músculo liso. Entonces ustedes tienen este epitelio y más allá de que tienen otras estructuras, largo y yo, tienen también después músculo liso que lo recubre. ¿Por qué creen que es importante ese músculo liso? ¿Por qué tienen que acordarse que hay un músculo liso en el respiratorio que está recubriendo los bronquiolos? Estaba conectado con el sistema nervioso en la parte autónoma, digamos. Bien.
Perfecto, está conectado con el sistema nervioso autónomo. ¿Recuerdan la división del sistema nervioso? Cuando nosotros lo pensamos al sistema nervioso desde la anatomía, lo pensamos como sistema nervioso central o periférico en general, porque son estructuras. Cuando pensamos al sistema nervioso desde la histología, lo pensamos como sustancia gris y sustancia blanca, porque estamos pensando en tejido. Y cuando pensamos al sistema nervioso desde la fisiología o desde la función, podemos decir que hay un sistema nervioso que es somático y uno que es autónomo, ¿no? Uno sea voluntario e involuntario, funcionalmente hablando. Y de este sistema nervioso involuntario o autónomo, a su vez lo clasificamos como simpático y parasimpático. Este sistema nervioso autónomo tiene inervación directa con el músculo liso bronquial. Más allá de esto, es importante porque según esta inervación, ahora la vemos, va a hacer que este músculo se contraiga o se relaje, ¿sí? Y si se contrae o se relaje, eso va a impactar en la cantidad de aire que puede pasar por el bronquíolo. Si se contrae, va a pasar menos aire, si se relaja, pasa más aire. ¿Se entiende? Entonces, supónganse que ustedes están haciendo una actividad física. ¿Qué les conviene? ¿Que pase más aire o menos aire? Más aire. ¿Una actividad física tiene activado el simpático o el parasimpático? Simpático, ¿no? El simpático, que es en una situación de actividad física donde tiene que haber aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Taquicardia, etcétera, etcétera. Entonces necesitan que pase más oxígeno, entonces se abre, ¿sí? En una patología que por ejemplo puede ser el asma, en el asma ¿qué ocurre? Son crisis broncoobstructivas, entonces por algún motivo, alguna alergia o algún mecanismo X hace que se produzca una broncoconstricción a nivel del músculo liso. Entonces cuando se contrae hace que pase menos aire y la persona tiene esa sensación de disnea, decimos nosotros, que es la sensación de ahogo, de falta de aire. ¿Está? Así. Y si ustedes ponen el estetoscopio o incluso escuchan con sus oídos y lo ponen en el tórax o ponen el estetoscopio, van a escuchar algo que se llama sibilancias. ¿Por qué se escucharán sibilancias o silbidos? Porque está obstruida la vía aérea y porque al estar obstruida y estar estrecho el canal, cuando pasa el aire silba. ¿Se entiende? Entonces fíjense, miren, ya sabiendo esto, ustedes ya pueden diagnosticar que una persona está broncoobstruida solamente con poner el estetoscopio, escuchar sibilancias, que eso lo van a asociar a que hay broncoobstrucción de la musculatura lisa, ¿sí? Ya pueden decir, hay que dar algo para que ese músculo relaje, un broncodilatador. ¿Sí? Bien. ¿Lo van pensando así siempre? No, bueno, yo los ayudo a pensar para que no vayan a hacer. Bueno, y en la histología pulmonar, siguiendo avanzando también, algunos detalles. Fíjense que cada bronquio va acompañado de 3 vasos, que son una arteria, una vena y un capilar linfático o un vaso linfático, según la estructura que tan grande sea o no. ¿Sí? Es importante porque es la que va llevando la irrigación a todo el tejido pulmonar. Así que cada ducto respiratorio lleva esas 3 estructuras, ¿sí? Finalmente terminan los sacos alveolares, ¿sí? Estos sacos alveolares, fíjense que tienen esta estructura. ¿Por qué son arracimados? ¿Vieron que es como que son como todos como racimo? ¿Por qué? ¿Cuál sería la lógica de pensar de que el alveolo es así como un racimo? Para más superficie de absorción. Incluso, si ustedes ven, vieron que es como, tiene como esto así que son como si fuese tipo saco de uvas, no sé cómo llamarlo, pero es como un saquito que tiene como esa estructura como de globitos, ¿sí? Eso justamente hace que tenga más superficie para que el aire pueda ser captado, el oxígeno pueda ser captado, ¿sí? En el enfisema, ¿saben lo que pasa? ¿Escucharon hablar del enfisema pulmonar? El enfisema tiene que ver con, sobre todo en los adultos, estructuras, digamos, una degeneración del tejido respiratorio, producto, por ejemplo, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los EPOC, en las personas que fuman mucho. Hay chicos, hay nenes también que, producto de una infección severa en su tejido respiratorio, también se puede transformar en EPOC. El EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene que ver con que esto, ¿vieron esta formita así como de burbuja? Es como que se pierde y pasa a ser como si fuese un saco liso grandote. ¿Se entiende? Entonces al hacer liso y grandote, ¿qué ocurre? Es como que pierde la superficie de absorción también. Y el aire tiende a quedar más atrapado, tiende como a quedarse ahí.
¿sí? No sale bien, entonces hay como un atrapamiento aéreo, tienen los tórax grandes, en fin, hay un montón de características clínicas que después las van a estudiar. Bien, pero lo importante, fíjense que si ustedes tienen ahí redes de capilar, de arterias, venas y todo eso, finalmente en el saco alveolar lo que ocurre es que hay una red de capilares acá, ¿sí? Que es como que lo circunda a cada alveolo. ¿Por qué es importante que pasen los capilares por ahí? Ese ocurre El intercambio Porque ahí es oxígeno. donde ocurre la hematosis, ¿sí? Es ahí donde ocurre exactamente la hematosis. Y ahí tienen, los capilares que están ahí tienen características. Es un capilar continuo, es decir, es un capilar que está unido todo, cada célula, todo ese endotelio está unido uno a otro. Y les digo así porque hay varios tipos de capilares, ¿no? Están los capilares fenestrados, los continuos, los sinusoidales, según el aparato o el tejido en el que estemos hablando. Pero en este caso son capilares continuos. De hecho, a veces ocurre que si se distiende tanto el alvéolo, tanto, se distiende tanto que termina tapando al capilar, ¿se entiende? Y no se produce intercambio de gases, porque no puede pasar la sangre. Porque generalmente esos capilares son tan delgados que el eritrocito, el glóbulo rojo, pasa como de costado, ¿se entiende? No es que pasa como transversal, sería, sino como que va pasando de costado, que de hecho debe ser así porque al pasar de costado también permite más superficie para poder generar este intercambio, ¿se entiende? A pasar de la otra manera. Entonces tiende a pasar de costado, pero a veces si se hiperinsufla se puede generar este colapso, entonces el aire no puede, la sangre no puede pasar. ¿Y por qué es importante? Y porque si ustedes están haciendo una respiración mecánica o están poniendo a un paciente en ventilador, ustedes le están aportando oxígeno desde afuera, si le hacen demasiada presión, le puede pasar esto, ¿sí? Incluso le pueden hacer tanta presión si ustedes le están mandando aire desde afuera que hasta le generen, lo pinchen, se escape aire. Y si se escapa aire por ahí, ¿a dónde iría? A la pleura. Y si se va a la pleura y entra aire en la pleura, las dos pleuras se separan. Y al separarse se produce un neumotórax. Se comprime el pulmón y hacen macanas y peor, deja de respirar. ¿Sí? Bien. Y si esto se comprime, a ver, los hago asociar un poquito más. Y si esto se comprime, ¿qué pasaría con la sangre que viene del ventrículo derecho, que va hacia el pulmón? ¿Podría ir? No. Entonces la sangre queda estancada en el ventrículo derecho. Si queda estancada en el ventrículo derecho, queda estancada también en la aurícula derecha. Si queda estancada ahí en la aurícula derecha, la sangre que viene de la cava superior e inferior tampoco pueden llegar. Entonces empieza a hematizar, se empieza a hinchar. ¿Vieron cómo está todo asociado? Bueno. Así que no hagan maca, no hagan maca. Simplemente vamos a repasar. Bueno, seguimos con la histología del alvéolo. El alvéolo tiene distintas estructuras, ¿sí? Fíjense que tenemos, por ejemplo, hay monocitos, tenemos los capilares, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las fibras reticulares, fibras elásticas, que son justamente las que permiten cierta distensibilidad. ¿Por qué el alvéolo no está pegado? Por ejemplo, ¿por qué no esta pared está pegada con esa pared? Está así. ¿Por qué está abierto el alvéolo? Lo que dijo Martín, para que tuviera más superficie de pollo. Está bien eso, pero ¿por qué? ¿Quién genera que el alvéolo esté así abierto con la burbujita? El surfactante, ¿sí? El líquido surfactante, que es un agente tensioactivo, que lo que hace es mantener justamente el alvéolo abierto. Este alvéolo abierto generalmente las presiones que se generan aproximadamente de 4 centímetros de agua, que es más o menos lo que se genera ahí. ¿Y siempre tenemos surfactante? ¿Siempre hay surfactante en la vida de una persona? En teoría, desde que nosotros nacemos, es decir, si es un recién nacido de término, un chico que llegó a los 9 meses de embarazo y todo eso, sí, ya la maduración pulmonar, digamos, sería suficiente como para que tenga surfactante. Sin embargo, si un bebé que nace prematuro, que nace antes de tiempo, generalmente antes de la semana 34,
no tiene generación de surfactante. Entonces los pediatras nosotros lo que tenemos que hacer cuando los recibimos es justamente ponerle este tubo que yo les menciono, ¿sí? Y pasarle surfactante artificial pulmonar para tratar de disminuir el daño pulmonar. O sea, para tratar de que los alveolos estén justamente abiertos. Bien. Después, tenemos dos tipos de células importantes, que son las células septales y los neumocitos, que según el libro también los pueden encontrar como neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, y tienen características muy particulares. Uno es plano y el otro tiene un poco un aspecto no tan plano, como más cúbico, más redondeado si quieren. ¿Por qué tienen esa diferencia? Por su función. ¿Qué es lo que hace cada una? Los neumocitos son de mayor intercambio de los gases. El tipo 1 es donde se intercambian principalmente los gases, por eso es que es plano y largo, ¿sí? Y el otro es el que produce el surfactante, el tipo 2, ¿sí? Bien. Y tenemos algo importante que es la membrana respiratoria, que básicamente está formada por el neumocito tipo 1 principalmente, la membrana basal de los neumocitos, después viene la membrana basal de lo que sería el capilar y el endotelio del capilar. Esa es la membrana respiratoria y por ahí difunden los gases. ¿Pueden difundir por ahí el oxígeno y dióxido de carbono? Por esa membrana que mencioné estaba compuesta por todo eso. ¿Sí o no? Sí, porque ¿qué tipo de difusión tienen los gases? Por la membrana. Difusión simple. Bien. Y después, otra estructura que está, son otro tipo de célula que está, son los macrófagos alveolares. ¿Para qué estaban entonces estos macrófagos? Poder limpiarnos, por así decirlo. Para limpiar las partículas más chicas, entonces son las que fagocitan las partículas más pequeñas. De hecho, hay enfermedades asociadas con estos macrófagos alveolares que se llaman neumoconiosis y que son enfermedades, por ejemplo, vieron los mineros o la gente que trabaja muy expuesto a tóxicos ambientales, polvillos y ese tipo de cosas, suelen tener enfermedades relacionadas a esto, en donde los macrófagos están súper cargados, digamos, de todas estas partículas ambientales que se van incorporando. Bien. Entonces acá está la membrana respiratoria, difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Bien, díganme, ¿el dióxido de carbono de dónde viene? Del ciclo de Krebs. Bien, de ahí sale, ese es el dióxido de carbono que nosotros expiramos básicamente. Ciclo de Krebs y ¿qué otra reacción química? ¿Se acuerdan? De la descarboxilación oxidativa antigua. El intercambio gaseoso, entonces tenemos la membrana respiratoria, que es muy pequeña y que está compuesta por la pared alveolar, las células alveolares, la membrana basal epitelial, la membrana basal del capilar y el endotelio del capilar, ¿sí? El intercambio gaseoso se da por disección simple a través de la membrana respiratoria por diferencias en las presiones parciales de los gases, del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces recuerden que las presiones parciales eran las presiones que ejercía un gas entre medio de los otros gases que hemos mencionado. Las PO2 o las PCO2. La función respiratoria comprende dos mecanismos básicos. Uno es la ventilación pulmonar y el otro es el intercambio de gases. La ventilación es básicamente dada por la inspiración y la expiración, ¿sí? Y el intercambio de gases tenemos dos tipos de cuestiones a tener en cuenta, que es la respiración externa o pulmonar y la respiración interno-tisular, que justamente es esta la que hablamos, la de la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Todo lo que es metabolismo intracelular. Bien. ¿Los estoy... ¿Van bien o están medio saturados? ¿Vamos bien? Sí. Sí, se me dice así, pero bueno. Internamente me dicen, tengo la cabeza así. A ver. Ventilación pulmonar. Esto tiene que ver más que nada con cuestiones mecánicas. Y en estas cuestiones mecánicas es importante ustedes como futuros médicos saber cómo está dispuesto esto para saber cómo ustedes podrían generar una ventilación artificial, por ejemplo, en un paciente, o qué mecanismos están involucrados. Por un lado, en la inspiración hay una disminución de la presión alveolar, ¿sí?
Es decir, tenemos que generar una presión negativa. ¿Por qué? Porque yo estando en reposo, así sin respirar, la presión atmosférica y la presión intraalveolar adentro del alveolo es la misma. Entonces yo lo que tengo que hacer es bajar la presión intraalveolar para que el aire tienda a entrar, ¿sí? Entonces, para que el aire tienda a entrar, ¿qué es lo que habitualmente se hace? ¿Sí? Eso es... Ahora, pero se tiene que bajar la presión intraalveolar para que el aire pueda tender a entrar, ¿sí? Y en la expiración, todo lo contrario, ¿sí? Tiene que haber una diferencia de presiones para que el aire tienda a salir, ¿sí? Entonces, como que tengo que tender a aumentar esa presión intraalveolar. Eso es como una cuestión básica para saber cómo hacer para que el aire entre o salga. Después tenemos músculos respiratorios. Los músculos respiratorios tenemos principalmente al diafragma y a los músculos intercostales, que son los que generan gran parte de esta respiración, ¿sí? Los internos y los externos y el diafragma. El diafragma tiene que estar contraído o relajado para poder generar una inspiración, es decir, para que el aire entre. Relajado. Tiene que estar contraído, porque al contraerse, baja. ¿Se entiende? Entonces, cuando ahí está relajado y cuando se contrae, los sarcómeros se van uniendo, entonces eso tiende a bajar, ¿sí? Y cuando baja, produce justamente la inspiración. Después están todos los músculos accesorios. Los músculos accesorios son músculos que, si bien no son principales en la respiración, pero sí pueden ayudar. Por ejemplo, los músculos del cuello, ¿sí? El abdomen. ¿Y por qué es importante eso saberlo? Porque normalmente una persona con esos músculos, con el diafragma, los accesorios, debería ser suficiente. Pero una persona que está utilizando músculos accesorios para poder respirar, como músculos del cuello o abdomen, estamos hablando de que ya tiene una dificultad para poder respirar, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con cuando ustedes tengan un paciente enfrente y lo vean con una crisis asmática, una neumonía, una bronquiolitis, cualquier patología respiratoria, lo primero que tienen que hacer es observarlo, cómo está respirando. Si ustedes ven que está agitado, respirando, es una cosa. Y ahora, si ustedes ven que hay uso de músculos accesorios, el paciente está así, que levanta el cuello, se entiende que incluso a veces hay hasta aleteo nasal, no sé si han visto alguna vez, pero ¿vieron las alas de la nariz? También tienden a expandirlas, ¿sí? Y cuando a veces la dificultad es tal, también ustedes ven una respiración que se llama como en balancín, como que levanta el abdomen, contrae, levanta, sobre todo en los bebés, por lo menos eso es muy habitual. Perdonen, pero bien los tengo que llevar a la pediatría, que es como mi campo de confort, mi área de confort. Lo demás. Bien, y dentro de esto, de la cantidad de aire que tenemos algo que se llama volumen respiratorio. El volumen respiratorio, volumen tidal o volumen corriente, que es todo lo mismo, tiene que ver con la cantidad de aire que entra y sale con cada respiración. En un adulto normal son de 500 mililitros, más o menos la cantidad de aire que entra y sale. Esto también es importante, porque esto también a ustedes les determina cuánto aire tengo que yo ponerle a esa persona para que pueda respirar si lo quiero hacer artificialmente. ¿Sí? Si no sabemos qué es eso. De este aire, por ejemplo, los chicos los medimos por mililitros por kilo. Si yo tengo que ponerle en un nene, le pongo a razón de 10 mililitros por kilo de aire. ¿Sí? Pero yo en un adulto sé que son 500 mililitros, un adulto promedio. ¿Sí? Porque todo en pediatría es todo por kilo. Pero en adultos son 500. De este volumen respiratorio, este es el volumen respiratorio en reposo, chicos. Es el volumen respiratorio, se llama volumen corriente, volumen tidal. Es cuando ustedes están quietitos y están respirando. Pero este volumen, si yo les digo hagan una inspiración y contengan todo el aire que pueda, va a ser mucho más que 500 mililitros. ¿Se entiende? Y si yo les digo que expiren forzosamente, les digo larguen todo el aire que más puedan, van a largar más de 500 mililitros. ¿Sí? Esto tiene que ver con volúmenes y capacidades que también las van a ver después en fisiología y van a ver cómo van a ir variando. Así que lo mínimo que tienen que saber ahora es que hay un volumen corriente de 500 mililitros. De ese volumen, un 70% es aprovechable. Aprovechable en que es la hematosis, concretamente. Pero hay un porcentaje que no, que quedan los espacios muertos. ¿Qué sería un espacio muerto? Que básicamente es un espacio que no es aprovechable. Pero bueno, ¿dónde estaría el espacio muerto?
no es aprovechable ese aire, porque el aire aprovechable lo vamos a tener básicamente en la zona respiratoria, donde teníamos los alveolos, donde había los bronquiolos, en la zona de conducción, es decir, que es un espacio muerto, que es un espacio donde el aire queda, pero no hay difusión de gases, porque no hay tejido para hacer difusión de gases, ¿sí? Ese espacio muerto se lo conoce como espacio muerto anatómico, es un espacio en el cual no hay intercambio de gases. Eso es el espacio muerto, ¿sí? Y otro concepto muy importante es que normalmente la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque la inspiración tiene que ver justamente con este cambio de presiones. Entonces ustedes, al contraer el diafragma, bajan la presión, ¿sí? Y ingresa el aire. ¿Y por qué pasivo? Porque ustedes relajan el diafragma, ¿se entiende? Y solito sale el aire. ¿Se entendió? Bien. Otra cuestión es saber, bueno, pero en un minuto, ¿cuánto aire entra? Entonces, para eso está esto que se llama el volumen minuto respiratorio, y esto tiene que ver también con cierto gasto que pueda llegar a tener una persona en forma, si pensamos desde el aparato respiratorio. El volumen respiratorio, volumen minuto, tiene que ver con la cantidad de aire inspirado o respirado por minuto. Nosotros sabemos que en un adulto la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente 12 respiraciones por minuto, ¿sí? ¿Saben tomar la frecuencia respiratoria? Bueno, les paso algunos tips. Como la frecuencia respiratoria tiene también regulación somática, eso tiene que ver con que si ustedes quieren pueden controlar su respiración, ¿sí? O sea, pueden respirar más, menos, más velozmente o menos. Una de las cosas que se hace a veces como técnica es apoyarle la mano al paciente mientras uno está charlando de otra cosa o lo que sea, como distrayéndolo, y contando cuántas veces está respirando por minuto. ¿Sí? Eso es una forma como psicológica para no decirle, te voy a contar la respiración. Entonces, ¿se entiende? No, porque va a estar concentrado en eso y no, lo tienen que distraer. O a veces hay algunos que le dicen, bueno, agarrá las manos así y ponelas así, ponelas fuerte. Agarrarlas así. Ustedes, nada, están mirando cómo respira, nada que ver, ¿no? Pero él lo tienen concentrado en otra cosa. Bien, más o menos 12 por minuto. Como para que se den una idea, un lactante, un bebé, respira a razón de unos 35 veces por minuto, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, hay una enfermedad respiratoria grave, por ejemplo, los chicos llegan a respirar 80 veces por minuto. Como para que se den una idea. Pero bueno, 12 es lo normal de un adulto. Y el volumen corriente habíamos dicho de 500, más o menos, ¿no? Entonces el volumen minuto está dado por la frecuencia respiratoria y por el volumen corriente. Si multiplicamos 12 respiraciones por minuto por 500 mililitros, serían 6.000 mililitros, o sea, 6 litros por minuto. ¿Sí? Eso es el volumen minuto respiratorio. Bien, volviendo a estas cuestiones de las presiones que decíamos, tenemos. Fíjense que en ese primer dibujo es como la respiración, o sea, estamos en reposo, no estamos respirando. Tenemos la presión atmosférica arriba, 750 milímetros de mercurio, la presión alveolar igual, 760, ¿por qué? Porque no estamos respirando, estamos ahí como en reposo, y la presión intrapleural es un poco menor, 756, y tiene que ver con que esa presión intrapleural es la que permite que el pulmón esté expandido, ¿sí? 2, dice, durante la inhalación o la inspiración, ¿qué pasa? El diafragma se contrae, fíjense que ven que se aplana. Al aplanarse el diafragma, ¿verdad? Al aplanarse el diafragma, empuja las pleuras hacia abajo. Cuando empuja la pleura, hace que la presión intrapleural baje más, ¿sí? Y al bajar la presión intrapleural, baja la presión alveolar. Y al bajar la presión alveolar, genera un gradiente entre la presión atmosférica y la alveolar, entonces ahí ingresa el aire. ¿Sí? Y en la expiración ocurre lo contrario, ¿sí? Aumenta la intrapleural, tiende a aumentar la alveolar y eso hace que el aire salga. Bien, esto es un poco lo mismo. La presión alveolar disminuye. Durante la expiración normal el diafragma y los intercostales externos se relajan.
Durante la expiración forzada, los músculos abdominales y los intercostales internos se contraen, ¿sí? Y después la presión alveolar aumenta y se produce la expiración. Supongamos una situación puntual, por ejemplo, una embarazada. ¿Cuáles son los músculos que más va a usar una embarazada que está casi a término, que está como de 8 o 9 meses? ¿Cómo hace para respirar? Usa más los intercostales, porque el diafragma no lo puede usar mucho, porque tiene todo el abdomen, ¿sí?, ocupado en gran parte por el útero y por el bebé, ¿sí? Entonces fíjense que esto es importante porque tiene que ver con la adaptabilidad. Entonces ustedes dicen, bueno, una mujer embarazada para respirar, o que ya está prácticamente casi por tener su bebé, tiene gran parte de ese abdomen, entonces es más lo que se expande el pulmón de esta manera que por la contracción diafragmática en sí misma, ¿sí? O sea, sí va a haber, no es que no va a haber, pero quizás proporcionalmente varía un poco. Bien, pasamos a la respiración, pero más, nos vamos metiendo cada vez más hacia adentro. Entonces, fíjense, dice oxígeno inhalado, el oxígeno ingresa al alveolo, y así como ingresa al alveolo, ahí está la presión alveolar, ingresa a la sangre. Ese oxígeno ingresa a la sangre, pasa por lo que serían las venas pulmonares, la vena pulmonar llega a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, esa aurícula izquierda pasa a la ventrícula izquierda y pasa hacia la circulación sistémica. Cuando pasa la circulación sistémica, el oxígeno ingresa a las células y las células devuelven el dióxido de carbono y así culmina el ciclo básicamente. Este dato es muy importante que tiene que ver con las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono arteriales, porque son las presiones que ustedes van a usar cuando tengan que hacer gases arteriales o saber, por ejemplo, medianamente cuánto tenemos de oxígeno en sangre y demás. Ahora profundizamos un poco más. Vamos a complejizar de a poco cada vez más esto. Siempre se puede complejizar un poco. Ahora lo complejizamos otro poco más, no se preocupen. Volvemos arriba. Fíjense que el oxígeno que ingresa, ¿sí?, estamos acá, tenemos que un 1,5% de este oxígeno va disuelto en el plasma. Un 98,5% va asociado a la hemoglobina. En este caso, la asociación de oxígeno con hemoglobina se conoce como oxihemoglobina, ¿sí? Es una configuración de la hemoglobina en forma relajada, porque está unida. Cuando no está unida al oxígeno, está en configuración tensa la hemoglobina, se le dice. Y la hemoglobina adentro tiene ¿qué ion? Que es el que le permite asociarse al oxígeno. Hierro, en estado de oxidación, más 2, ferroso, para poder unirse, ¿sí? Entonces tiene que estar en ese estado. Y se incorporan 4 oxígenos por molécula de hemoglobina, teniendo en cuenta de que tenga 4 hemoglobinas, 4 hierros, 4 oxígenos, ¿sí? Entonces se acopla el oxígeno y se forma la oxihemoglobina. Va por plasma, el eritrocito, y después parte del que estaba disuelto en plasma difunde, el otro, el que estaba intraeritrocitario, ingresa a la célula, y el dióxido de carbono que sale de la célula puede viajar por algunos mecanismos que son: en forma de bicarbonato, puede transportarse en sangre en un 70%, en la hemoglobina como carboxihemoglobina, ¿sí?, un 23%, y un 7% disuelto en plasma, ¿sí? De esa forma es como va en el dióxido de carbono y finalmente la forma en la que después difumirá acá, ¿sí? ¿Esto quedó más o menos de gráfico? Es decir, que no todo va unido al eritrocito, sino que parte circula disuelto en el plasma. Y el dióxido de carbono tiene la particularidad de poder transportarse en forma de bicarbonato en vez de en forma de dióxido de carbono. El transporte de oxígeno, dice, no se disuelve fácilmente en agua, por eso es que solo el 1,5% del oxígeno inspirado se disuelve en plasma. Y el 98,5% va unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Esto tiene que ver con la saturación de la hemoglobina. Es decir, ¿cuánto oxígeno tiene que estar unido a la hemoglobina?
yo sé que la cantidad de oxígeno que tiene que estar unida a la hemoglobina tiene que ser superior al 95%. Más del 95% tiene que estar pegada a la hemoglobina. Y eso se mide, y se mide con algo que se llama saturometría u oximetría de pulso. ¿Alguna vez alguno fue al hospital o al médico y les puso un sensor en el dedo para ver cuánto tenían de oxígeno en sangre? Bueno, es esto. Al poner ese sensor, a ver si es que no, yo creo que no lo tengo acá. Si lo tengo les muestro. Me parece que lo tengo. Espero que les funcione, que tenga pilas. Esto es uno, por ejemplo, este es un oxímetro de pulso, ¿sí? Uno lo prende, funciona, pone el dedo y marca cuando tiene desaturación. Lo vamos a poner acá cerca de la pantalla, ¿sí? Después si no lo miran. Acá, por ejemplo, marca la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, que en este caso marca 98% de saturación de oxígeno y 74-75% de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esa es mi saturación de hemoglobina en estos momentos y puedo decir que tengo una saturación de hemoglobina normal. Tiene que ser más del 95%. ¿Se entendió? Esto lo pueden comprar, lo pueden tener en las casas. No es tan caro. Bien. Entonces fíjense, vieron que uno dice, ay, tengo que saber la saturación de la hemoglobina, este dato de 98 puntos. Bueno, fíjense, bien, ahí tienen la aplicación. Bien, la hemoglobina está totalmente saturada, si se convierte completamente a oximoglobina, esto sucede si la presión parcial de oxígeno es alta. Es decir, si ustedes no tienen presión de oxígeno, el oxígeno no se va a unir a la hemoglobina. ¿Se entiende? Porque no hay presión de oxígeno. Por eso, cuando disminuye el oxígeno en sangre, la saturación de la hemoglobina baja. ¿Se entiende? ¿Y qué cosas pueden hacer que también este oxígeno que vaya a la unidad de la hemoglobina varíe un poco? Otras cosas como la acidez, la presión parcial de dióxido de carbono, la temperatura. Este tipo de cuestiones pueden hacer también que varíe esta saturación. Bien. A todo esto, ¿y por qué es importante la saturación del oxígeno? Porque cuando ustedes tengan pacientes y quieran medir esta saturación y ver según el cuadro respiratorio que tenga, cómo esté afectado, es una forma indirecta de ustedes saber medianamente cómo se está oxigenando. ¿Por qué? Porque si ustedes saben que tiene un 98%, un 98,5% o más de un 95% de saturación, ustedes están hablando que para poder tener ese porcentaje de saturación tienen que tener una determinada cantidad de presión parcial de oxígeno. Y eso lo miden con esta curva, que es la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué tiene? El porcentaje de saturación de la hemoglobina en función también de la presión parcial de oxígeno. Entonces ustedes saben que si tiene más de un 95%, que es este punto que está acá, saben que para tener 95% tiene 80, por ejemplo, milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Es decir, que muy probablemente yo en este momento, cuando me medí con 98, quizás tenía un 85, un 90 de PO2. ¿Se entendió? Esto tiene que ver con la cantidad de oxígeno, porque eso ustedes indirectamente les está hablando si esa persona necesita oxígeno suplementario o no. ¿Sí? Porque si baja del 95% se está quedando corto, hay que ayudarlo desde afuera administrando el oxígeno. ¿Se entiende? Bien. Y imagínense que si tiene 60 de saturación está al horno, no tiene nada de oxígeno, de presión parcial de oxígeno. ¿Vieron? Bien. Ese es un poco el fundamento de esto. Ahora pasamos al dióxido de carbono. Eso es el oxígeno. Del dióxido de carbono sabemos que la solubilidad es mayor que la del oxígeno. Y en el caso del dióxido de carbono tiene una capacidad particular, que es la del dióxido de carbono acoplarse al agua y mediante una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que está ahí como AC, la transforma en ácido carbónico, y el ácido carbónico se puede disociar como protón e ion bicarbonato. ¿Sí? Esas reacciones químicas, más allá de que ocurren dentro del eritrocito, también ocurren en otras células, que después las van a ver. Pero bueno, ocurren en muchas células, además de esto.
Esto es importante porque funciona como un sistema buffer, porque fíjense que tiene tanto protón como bicarbonato. Entonces esto les permite ayudar a regular el pH sanguíneo también. Bien. Entonces, vamos a repasar en el eritrocito químicamente qué es lo que estaría ocurriendo. Fíjense que esto estamos en una célula cualquiera del organismo, le pasa el dióxido de carbono. Al pasarle el dióxido de carbono se combina con el agua, dijimos, y mediante la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico y se disocia en bicarbonato y protón. ¿Sí? Este bicarbonato sale hacia afuera del eritrocito, pero cuando sale hacia afuera tiene una carga negativa, entonces necesariamente para compensar cargas ingresa un cloruro. ¿Sí? Por otro lado, este protón que queda acá disociado permite desestabilizar a lo que sería la oxihemoglobina y provocar que el oxígeno salga para dárselo al tejido y por el otro lado ese protón quede unido a la hemoglobina. ¿Se entendió el dibujo? Bien, eso es lo que ocurre en la respiración tisular, en tejidos. Y después tenemos a nivel del alveolo. A nivel del alveolo pensamos que ingresa el oxígeno, al ingresar el oxígeno se combina con esta hemoglobina que estaba asociada con ese protón, lo disocia, entonces queda unida como oxihemoglobina, que está acá, con el protón disociado. Ese protón se incorpora junto con el bicarbonato para formar ácido carbónico, anhidrasa carbónica y así poder sacar el dióxido de carbono y eliminarlo, teniendo en cuenta de que cada bicarbonato que ingrese para esta reacción va a hacer salir, en este caso, un cloruro. ¿Sí? Esto pensándolo desde el bicarbonato, pero también tenemos que saber que parte de este dióxido de carbono va a venir unido como carboxihemoglobina. ¿Sí? Entonces simplemente se va a disociar, que era la que iba unida como carboxihemoglobina, y directamente difunde. ¿Siguieron? ¿Lo tienen que saber esto? Sí, lo tienen que saber. Entonces los buffers, que son estos, en la sangre los más importantes son la hemoglobina, el glóbulo rojo y el sistema de bicarbonato. También hay buffers intracelulares como las proteínas y los fosfatos. Todos juntos ayudan a mantener el pH y el líquido celular constante, que es aproximadamente un pH de 7,4. Y el otro mecanismo buffer muy importante es el renal, que tiene que ver con la regulación de este pH y la excreción de fosfatos, protones, ¿sí? Bicarbonatos y demás. Es importante porque todo lo que es el mecanismo de regulación del medio interno, que tiene que ver con el pH, el bicarbonato, los protones, todo esto lo regula entre el respiratorio y el renal. La interacción de ellos son los que van a ir manteniendo este equilibrio de estado ácido-base. Así que esto es muy importante, sobre todo para los que les gusta la medicina más orientada hacia la internación, ¿sí? Ya sea internaciones de sala o de piso, los que les gustan las terapias intensivas, o los que les gusta neumonología, o los que les gusta nefrología. Esto es como con lo que van a estar todos los días trabajando. Todos los días, todo el tiempo. Si hablamos de este estado ácido-base, supónganse que ustedes quieren hacer un análisis de sangre de esta persona y regular este estado ácido-base, ver cómo están. Suelen más o menos estos los valores normales. Sabemos que el pH de la sangre, pensando en sangre arterial, ¿sí? Tiene que ser entre 7,35 y 7,45 el pH normal de la sangre. La presión parcial de dióxido de carbono tiene que ser entre 35 y 45, normalmente milímetros de mercurio. El bicarbonato es entre 22 y 24 miliequivalentes por litro. Algunos libros también llegan a 26, pero más o menos rondan esos valores. La presión parcial de oxígeno es entre 80 y 100 milímetros de mercurio, que era lo que vimos recién, y la saturación de oxígeno 95 a 100%, ¿no? Que es lo que vimos recién hace un rato. Entonces, si ustedes le hacen un gas arterial a un paciente, pueden ver esos valores y pueden ver si medianamente está en rango, ¿no? ¿Por qué situación, por ejemplo, se les ocurre que podrían tener una PCO2 aumentada? Si yo le digo, tiene 50 de PCO2, ¿por qué podrían tener una PCO2 incrementada una persona?
menos oxígeno en el aire. Puede ser. Que haya, no sé, un incendio en una casa. Bueno, que está relacionado con la hipoxemia, digamos, que es lo que él relaciona. Yo digo, si hay mucho dióxido de carbono en sangre es porque no lo puede largar. Se lo está quedando. Si se lo está quedando, posiblemente hay algún mecanismo por el cual no lo está pudiendo eliminar. Alguna enfermedad X, respiratoria, lo que sea, pero no lo está pudiendo eliminar. ¿Sí? Si yo tengo mucho bicarbonato, por ejemplo, ¿en qué puedo pensar? Pero si hubiese una falla, no produciría bicarbonato. Yo tengo mucho bicarbonato. ¿El bicarbonato de dónde venía? No, pero ¿de dónde se formaba el bicarbonato? ¿Se acuerdan de la reacción? ¿Qué tenía que haber para formar bicarbonato? Dióxido de carbono. Si yo estoy hablando que tengo que tener mucho bicarbonato, puedo pensar que si tengo un exceso de dióxido de carbono, es parte de ese exceso de dióxido de carbono se termine transformando como bicarbonato. Y por eso me termina aumentando. Entonces, por ejemplo, en un problema respiratorio crónico, como un EPOC, una persona que crónicamente está con poco oxígeno, que retiene CO2, porque al tener los alvéolos grandes no tiene mucho lugar o mucho espacio para difundir el dióxido de carbono, tiende a quedárselo el dióxido de carbono, porque no lo puede eliminar. Entonces, si se lo queda, gran parte de eso lo transforma como bicarbonato. ¿Se entiende? ¿Vieron cómo son los mecanismos para ir asociando? Entonces, gran parte de eso me termina repercutiendo en bicarbonato. Bueno, eso es como para que tengan algunas referencias. Eso hace que la sangre puede tener más ácida, claro, una acidosis o una alcalosis. Y hablamos de acidosis o alcalosis respiratorias cuando las variables tienen que ver con el dióxido de carbono. Entonces, cuando tenemos retención de dióxido de carbono, la sangre se vuelve más ácida, se hace una acidosis respiratoria. Si hiperventilamos mucho, se hace una alcalosis respiratoria porque baja la PCO2. Bueno, esto después también van a profundizar más adelante, simplemente les hice la introducción de esto. Vamos a la parte de regulación neurológica, esto ya es lo último y ya vamos cerrando, así que no se preocupen, ya terminamos. Regulación del músculo liso bronquial, entonces el aumento de la actividad simpática del sistema nervioso, por ejemplo, el autónomo, produce en la médula suprarrenal la secreción de adrenalina y noradrenalina, que a nivel del músculo liso del bronquiolo nos va a producir la broncodilatación, por ejemplo, durante el ejercicio. ¿Sí? Y el aumento de la actividad parasimpática básicamente nos va a producir la broncoconstricción, o a veces relacionados con algunas cuestiones más alérgicas. Bien, control de la respiración. El control de la respiración, vamos a darle un poco más hincapié a la regulación involuntaria de la respiración, pero la regulación puede ser voluntaria o involuntaria. La regulación voluntaria tiene que ver con la regulación que nos da la corteza cerebral, ¿sí? En este caso vamos a hablar ahora de esta, que es la involuntaria, que es la que es un poquito más complicada, porque tenemos que hablar de lo que es el centro respiratorio, que está ubicado entre todo lo que es la región del bulbo raquídeo y la protuberancia, ¿sí? En este caso tenemos dos áreas importantes, que es la neumotáxica y el área apneústica, y el área rítmica vulvar, que es el área inspiratoria y expiratoria. Bueno, el área neumotáxica es la que regula los impulsos inhibitorios y acortan la duración de la inspiración. Es decir, que el área neumotáxica dice qué tan profundo tenemos que respirar. Cuando ustedes inspiran, naturalmente, no lo están pensando, respiran e inspiran hasta un punto, y ese punto lo da el área neumotáxica, dice hasta acá, y corta, ¿sí? Cuando corta, hay cortón e inspiración. El área apneústica da la profundidad. ¿Les ha pasado alguna vez, vieron que están sentados, están mirando la tele, qué sé yo, y de repente hacen una inspiración, es como hacen, y les sale naturalmente, ¿no? Bueno, eso está dado por este área. ¿Por qué? Porque regula qué tanto tienen que inspirar, porque ustedes no lo pensaron,
Y aparte, el área apnéstica dice qué tanto aire y profundidad va a ser. ¿Sí? Son dos variables distintas. Y el área rítmica vulvar tiene que ver con, por ejemplo, el área inspiratoria con impulsos de neuronas que son autorrítmicas, ¿sí? Y que van a ir directamente a los intercostales y al diafragma para regular justamente la frecuencia. Y la de la expiración trabaja más con la expiración forzada, que ahora lo vemos ahora. Profe, Sí. ¿y el bostezo? No, el bostezo es otro mecanismo, pero no tiene que ver con una regulación respiratoria, sino es más como neurología. Que bien que dicen bostezo y vieron que todos los contagiados somos todos bostezados. Deben estar todos bostezando comentarios, no me parece, pero bueno. Pero me estoy intentando dar la mejor onda que puedo. Todavía no hago malabares y esas cosas como para... bueno, papel del área rítmica vulvar. Entonces, tenemos el área inspiratoria, ¿se acuerdan que es la que vimos recién? Traten de memorizar esta. Traten de memorizar esto. Área rítmica vulvar. Inspiratoria y expiratoria. La inspiratoria es la que tiene la ritmicidad, ¿sí? Y la expiratoria es la que tiene la respiración forzada, ¿sí? Traten de memorizar eso. Inspiratoria y expiratoria. La inspiratoria, el ritmo, y la otra, respiración forzada. Entonces, el área inspiratoria, que tiene que ver con el ritmo, dice que cuando se activa, manda un impulso, no importa el tiempo, manda un impulso y va hacia el diafragma y a los intercostales externos se contrae activamente y produce la inspiración normal tranquila. Entonces, manda el impulso, contrae, inspira la persona. ¿Y después qué hace? Se inactiva. No es que manda otro impulso. Inactiva y al inactivar produce la expiración. ¿Se entiende? Entonces, el área inspiratoria simplemente activando e inactivando produce la inspiración y la expiración. Ahora, la otra trabaja en conjunto con el área inspiratoria. ¿Por qué? Porque el área inspiratoria activa, cuando se activa, contrae los músculos para la inspiración. Pero en este caso, estamos hablando de una respiración forzada, como por ejemplo en el ejercicio. ¿Vieron que cuando ustedes empiezan a hacer actividad física, arrancan trotando tranqui y al rato empiezan a respirar más profundamente e incluso la expiración del aire cambia? ¿Vieron que se hace como en dos tiempos? Cuando uno está corriendo mucho, uno empieza a hacer... ¿no? Sí. Empieza a cambiar el aire, empieza a hacer así, empieza a hacer incluso en dos tiempos. Y esa expiración es una expiración forzada y ustedes no lo regulan. Esto es regulado internamente y tiene que ver con esto, con el área expiratoria, que en ese caso esa expiración es forzada. Eso es lo que le llama a la gente el cambio de aire cuando están trotando, ¿no? Que cuando están trotando llega un punto en el cual tienen que cambiar el ritmo en el que respiran. Y te enseñan también a respirar de esa manera. Te enseñan, hay un montón de técnicas y cosas como para tratar de regularlo, pero tiene que ver un poco con esto. Y entonces, ¿cómo sabe el cuerpo cómo tiene que respirar? Lo sabe así. Porque resulta de que para poder saber con qué frecuencia y todo esto lo hacen voluntariamente, tienen que haber quimiorreceptores que puedan detectar esto, como para saber si hay mucho dióxido de carbono o no, para saber si hay que respirar más o menos. Entonces, tenemos quimiorreceptores centrales y periféricos, ¿sí? Los quimiorreceptores centrales se encuentran en el cuarto ventrículo y en el bulbo raquídeo. Pero estos quimiorreceptores centrales tienen la característica de que no pueden sensar la presión parcial de dióxido de carbono, sino que lo hacen indirectamente por los protones. Por eso, el dióxido de carbono difunde por la barrera hematoencefálica y llega al líquido cefalorraquídeo. Cuando llega al líquido cefalorraquídeo, el dióxido de carbono se combina con el agua, ¿sí? Y mediante la anidrasa carbónica se transforma en el ácido carbónico y después se disocia en bicarbonato y protón. Y el protón es lo que detectan los quimiorreceptores centrales para saber si hay un exceso o no de dióxido de carbono para justamente mandar el impulso. Esto es muy importante porque ustedes pueden
esto tiene que ver con cómo ustedes van a administrar el oxígeno. Volvamos al paciente este POC que retenía la CO2. ¿Se acuerdan que yo les dije que retenía CO2 porque no lo podía eliminar? Y al retener mucha CO2 se transformaba en mucho bicarbonato. El tema es que si este paciente tiene mucho bicarbonato y mucha CO2, va a transformar mucho protón. ¿Se entiende? Entonces un paciente crónico, va a estar acostumbrado a que va a necesitar muchos niveles de protones para poder generar la respiración. ¿Qué pasaría si ustedes vienen y le dicen, ah, tiene bajo el oxígeno y le enchufan 100% de oxígeno? Al ponerle oxígeno a todo trapo, lo que va a ocurrir es que va a bajar la CO2. Le va a bajar la producción de CO2. Y al bajarle la producción de CO2, baja la de bicarbonato. Va a dejar de respirar. Fíjense qué importante es que tengan que saber todas estas cosas, porque si no, ni siquiera van a poder saber cuándo tienen que dar oxígeno y cómo le van a dar el oxígeno, porque ustedes lo pueden matar dándole el oxígeno simplemente. ¿Sí? Entonces, en la medicina y cuando sean médicos y todo esto, que por ahí tal vez algunos lo ven más lejano, fíjense que esto tiene que ver con las bases y lo que aprenden ahora, porque esto lo tienen que saber desde ahora. Entonces, fíjense que el mecanismo regulatorio es indirecto a nivel de quimiorreceptor central y tiene que ver a través de los protones. Y en el caso de los periféricos, los tenemos ubicados en el cuerpo aórtico y en el seno carotídeo. En el caso del cuerpo aórtico, el nervio que lleva las aferencias en el glosofaringeo, y en el cuerpo aórtico es el décimo par, el nervio vago, que es el que lleva la aferencia hacia son esos pares craneales, 9 y 10. Entonces, el aumento de la PCO2, la disminución del pH o la disminución de la presión parcial de oxígeno son las que estimulan los quimiorreceptores para estimular el área inspiratoria del bulbo raquídeo y para producir la hiperventilación y llevar a la contrarregulación de... ¿sí? Finalizando ya, ¿estamos? Entonces, algunos estímulos pueden alterar la homeostasis o pueden producir, por ejemplo, un aumento de la PCO2 arterial por disminución de estas variables. Van a afectar a los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores mandan impulsos nerviosos aferentes hacia el área inspiratoria del bulbo raquídeo. De acá van los impulsos a todos los músculos y esto va a tratar de descender las presiones parciales, por ejemplo, de dióxido de carbono. Y ese es la retroalimentación negativa, ¿sí? Para, digamos, justamente el estímulo inicial. ¿Sí? Eso fue todo. Listo para hoy. Muy bien.